Bueno, muy buenas noches para todas las personas que se encuentran conectadas en este segundo encuentro del curso de competencias comunicativas y learning. Agradezco su puntualidad, su paciencia. Estábamos dando unos minutos para esperar que se conectaran más personas, pero pues digamos que ya pasaron 10 minutos, entonces vamos a dar inicio a este segundo encuentro. Bueno, el motivo de este segundo encuentro es el poder hablar del tema del cuestionario de la fase número 3, que está enfocado en hablar de la tipología textual de texto expositivo. Entonces, ¿qué es el texto expositivo? El texto expositivo es aquel que ofrece una información explícita sobre un tema puntual de manera objetiva, es decir, sin que nadie medie en algún momento la opinión de ninguno de nosotros o nuestra posición frente al tema. Tiene como único fin transmitir una información específica, sea común o especializada. Aspira a que sea objetivo, es decir, a no involucrar los puntos de vista de los autores o de quien lo presentan, ¿no? Ningún tipo de argumento. No busca convencer, sino informar. Se escribe en tercera persona, hace un uso de un lenguaje claro y preciso y se apoya en el uso de recursos como conectores, la comparación o la enumeración para facilitar la fluidez discursiva. La estructura de los textos expositivos es muy sencilla y se compone de 3 partes. La primera es una introducción en la que se brinda al lector el contexto necesario para conocer el tema en cuestión, saber cómo será tratado, en qué términos, etc. La segunda es el desarrollo, que constituye el cuerpo del texto y que va a estar relacionado con toda esta información que lleva a cabo la presentación o la exposición de la información de manera muy clara y muy organizada. Y finalmente está la conclusión, en donde se van a resumir los aspectos fundamentales del tema y se recapitula o hace una breve síntesis de lo dicho. Existen 2 tipos de textos expositivos. Entonces, el primero son los textos divulgativos, que son textos que van dirigidos a un público amplio, en el que no es necesario que tengamos un conocimiento previo del tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias. Y están los textos más especializados, que son textos que requieren de un conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema, por ejemplo, las monografías, los textos legislativos, las tesis doctorales, algunos tipos de libros. Entonces, tenemos aquí 2 ejemplos de texto expositivo. Entonces, el primero es un texto escolar y el segundo es un texto universitario. El texto escolar, pues por supuesto que va a tener un lenguaje mucho más sencillo, mucho más descriptivo, se va a ir mucho más al detalle para que quien lo esté leyendo pues comprenda el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer texto nos está hablando de qué es un volcán. Entonces nos explica qué es un volcán, cuáles son sus características, cómo se genera un volcán, cuál es el material que se acumula en una erupción, ¿sí? De eso nos está hablando. Y en el texto universitario de pronto vamos a encontrar un lenguaje un poquito más avanzado, ¿cierto? En donde pues por supuesto que ya nos va a hablar de pronto de lugares que nosotros ya hemos escuchado mencionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en este texto que está aquí como ejemplo, habla de el templo de Zeus en Olimpia, ¿sí? Y cómo se levantó ese templo en honor a Zeus. Entonces, pues nosotros ya de pronto hemos escuchado en algún momento hablar de Zeus, ¿sí? Cómo está construido este templo, cuáles fueron los materiales utilizados, cuáles son las escenas mitológicas que se recrean allí. Entonces, de eso se trata el texto expositivo, de presentar un tema. ¿Cómo hacer un texto expositivo? ¿Cuáles son las características? Pues lo primero es el objetivo, que es informar al receptor con rigurosidad.
siempre va a pretender dar la mayor cantidad de información posible, pues por supuesto información documental. Son textos objetivos, es decir, que aportan datos específicos, como lo veíamos ahorita en el ejemplo, aportan datos descriptivos específicos sobre un tema específico. Tienen un vocabulario formal, específico y claro. Aportan referencias a través de ejemplos como reformulaciones o definiciones de conceptos claros. Entonces, la mejor referencia que podemos tener del texto expositivo es cuando nos decían en el colegio, la próxima semana fulano y sutano tienen que exponer sobre la célula y sus partes. Entonces ustedes iban al libro, nos íbamos al libro de biología y en el libro de biología encontrábamos la célula y sus partes, hacíamos una cartera muy bonita y llegábamos allá a prácticamente memorizando lo que el texto decía sobre la célula y sus partes, ¿no? Eso es un texto expositivo. Bueno, aquí voy a, eso digamos que es el tema genérico pues del cuestionario número 3, pero quiero insistir en la importancia del tema de la comprensión lectora, porque ustedes ya se han dado cuenta tanto en el cuestionario 1 como en el cuestionario 2, y para quienes ya tuvieron la posibilidad de presentar el cuestionario número 3, que hay unos textos allí que se está evaluando más es el tema de comprensión lectora, porque la comprensión lectora es una competencia comunicativa muy importante que pues debemos ir fortaleciendo y que solo se fortalece a través de la lectura. Entonces, importante tener en cuenta como los diferentes tipos de lectura que existen. Existe una lectura que es una lectura global o el skimming, que es una lectura donde buscamos encontrar, por ejemplo, los conceptos y los datos más importantes sin profundizar demasiado. La lectura focalizada o el scanning, que normalmente echamos mano de este tipo de lectura cuando buscamos un dato concreto, cifras, fechas o frases claves. Una lectura extensiva, que es esta que se suele hacer por placer, ¿no? Entonces, es la que ponemos en práctica cuando leemos textos con una extensión considerable, en la cual buscamos una comprensión más global, no concreta del texto. La lectura intensiva sí es esta que pretende deconstruir, ¿sí? De alguna manera como desbaratar el texto que estamos leyendo, intentando encontrar el significado de cada párrafo, de cada frase, si se quiere, de cada palabra, para poder entender y comprender el texto. Esto normalmente se suele hacer cuando no tenemos un nivel de lectura no somos lectores frecuentes, entonces necesitamos hacer lectura intensiva para poder comprender lo que estamos leyendo. Se sugiere que una persona que no tiene un hábito lector haga ejercicios de lectura intensiva buscando los conceptos, porque habrá conceptos que no va a entender. A veces leemos los conceptos y pasamos por encima de ellos, y cuando nos preguntamos de qué trataba el texto, pues decimos no entendemos, porque había una serie de conceptos que estaban allí que no sabíamos a qué hacían referencia. Y está la lectura crítica, que esta es una lectura que se realiza ya cuando tenemos un nivel lector muy avanzado, ya comprendemos lo que estamos leyendo y de alguna manera ya podemos emitir una opinión alrededor de lo que estamos leyendo. Entonces podemos decir, no, este texto no me explicó bien tal concepto, este texto está dando una mirada parcializada de tal tema, este texto no está completo, este texto se plantea desde aquí o desde allá, pero eso ya lo podemos hacer es cuando ya tenemos un hábito lector muchísimo más formal. Tenemos unos niveles de comprensión lectora, que es el nivel literal, y el nivel literal es el primer nivel de comprensión en el cual somos capaces de identificar y comprender la información explícita, es decir, los términos y los conceptos que están allí, que nosotros sabemos qué significan, pues los entendemos literalmente. Está la lectura en la comprensión de nivel inferencial, que es aquella que añade una información literal del texto a nuestra experiencia y a nuestra intuición, y de esta forma podemos llegar a tener una comprensión más profunda
y amplia el texto. Entonces, cuando cogemos eso que leemos e inferimos, sacamos conclusiones a partir de lo que creemos, pues que entendemos, desde los conocimientos que tenemos desde nuestra propia experiencia. Y la lectura, pues la comprensión lectora de un nivel crítico, que es en la que no solo nos limitamos a leer el texto, sino que además somos capaces de emitir una opinión sobre este texto. ¿Cuáles son estos consejos para mejorar la comprensión lectora? Por supuesto que adquirir el hábito de la lectura, leer sin prisa, analizar constantemente el texto que estamos leyendo, buscar el significado de las palabras que no entendemos. ¿Cuáles son las técnicas para mejorar esa comprensión lectora? Siempre podernos hacer preguntas sobre el texto, ¿no? De responder preguntas como sobre de qué me habla, sobre quién me habla, cómo ocurrieron los hechos o cómo ocurrió la situación, cuándo, dónde. Poder elaborar mapas conceptuales, titular párrafos, subrayar, hacer comentarios sobre lo que estamos leyendo, pues al margen del texto. Leer más de una vez el texto, esa es, digamos, que la que normalmente no falla, pero además de leer más de una vez el texto es poder indagar sobre esos conceptos que no entendemos, porque yo puedo leer más de una vez un texto, pero si hay conceptos que yo no entiendo, yo no he apropiado, pues no voy a lograr tener una comprensión lectora de este texto. Bueno, vamos a jugar el siguiente juego. Entonces, voy a habilitar los micrófonos para que quienes quieran me puedan ir diciendo. Ay, esperen un segundo. Vamos a comenzar aquí un juego de hacer pares en relación con el tema del texto expositivo. Entonces, puedo ir abriendo el micrófono y me van diciendo. Me van diciendo cuál con cuál. Es relacionar la columna de la izquierda con la columna de la derecha. En la primera tenemos estructura, introducción, conclusión, información objetiva, lenguaje formal. En la segunda tenemos cierra el texto, introducción, desarrollo, conclusión, presentación del tema, sin coloquialismos, presenta datos y hechos. Bueno, como están tímidos, vamos a iniciar. Este tema de la estructura, ¿con cuál la podemos relacionar? ¿Cuál sería la estructura del texto expositivo? Bueno, entonces, la estructura del texto expositivo es introducción, desarrollo y conclusión. Listo. La introducción, pues ¿de qué trata la introducción? Presentar el tema. La conclusión, pues, cierra el texto. Información objetiva, ¿qué quiere decir? Pues que nos va a presentar datos y hechos concretos, nos da cabida a argumentos ni opiniones. Y lenguaje formal hace relación a que no vamos a usar términos coloquiales, sino que vamos a hacer un ejercicio más académico, más conceptual. Bueno, entonces para esto sí les voy a pedir por favor su participación y es que vamos a leer el siguiente texto y al azar yo voy a seleccionar algunas personas para que me respondan algunas preguntas sobre el texto que está proyectado en la pantalla. Léalo, profe, ¿por qué no me ve?
Para quienes dicen que no se ve la conclusión, les voy a leer. El calentamiento global es un desafío urgente que requiere una respuesta global coordinada. La comprensión de sus causas y efectos es fundamental para tomar medidas efectivas. La transición hacia una economía más sostenible y la adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente son pasos cruciales para mitigar este problema y preservar nuestro planeta para las generaciones futuras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que pues es un texto pues claramente expositivo que tiene una estructura, tiene un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, quisiera preguntarle por aquí, a ver, a Joven Andrés Álvarez. ¿Estás por ahí? Joven Andrés. Bueno, o voluntariamente, ¿quién me quiere contar cuál es la idea principal del texto? Imposible que de 14 personas conectadas, ninguna me pueda decir cuál cree que es la idea principal. La idea de conectarnos a estos espacios es poder también desarrollar un intercambio, no solo un monólogo por parte del tutor, sino que ustedes también puedan participar, no solo haciendo preguntas. Serían como los efectos de calentamiento global, ¿no? Ajá, pero ¿cuál es la idea principal? Bueno, que el calentamiento global es un fenómeno que tiene unas implicaciones muy graves para nuestro planeta y que es necesario empezar como humanidad a empezar a desarrollar acciones que propendan por una atención a este fenómeno, pues que está cambiando de manera importante no solo la temperatura del planeta, sino generando toda una serie de consecuencias en términos de la biodiversidad, los hábitats, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo el texto es un desafío, hay que generar acciones, ¿sí? Y debemos de alguna manera hacer conciencia para que esas acciones se tomen pronto, ¿no? Esa es como la esencia del texto, ¿no? Entonces, digamos que la intención de este ejercicio es pues que aprendamos a identificar pues cuál es la idea principal en un texto como este que estamos presentando acá, ¿no? Entonces, uno podría de alguna manera por el título ya establecer como cuál podría ser una idea principal del mismo, ¿no? Entonces, y pues una conclusión supremamente importante es pues que se requiere como una acción urgente pues de parte de pues los gobiernos y de las personas para poder detener ese calentamiento global. Bueno, entonces así las cosas, esta es la presentación del tema de la fase número 3, el texto expositivo. Es un texto muy sencillo, ustedes se han dado cuenta que incluso también los cuestionarios son muy sencillos de contestar, o sea, si hacemos el ejercicio de estudio, ya digamos que hay unas preguntas que ya son más de comprensión lectora, que eso sí ya salen al azar,
que dependen pues mucho de qué tanto hacemos ese ejercicio de comprensión lectora del texto, qué tanto tiempo nos tomamos para leerlo, si lo leemos o solo contestamos ahí al pinochazo como suelen hacer algunas personas, ¿no? Entonces, al respecto quiero preguntarles o dar un espacio para preguntas en relación con el tema, en relación con los cuestionarios o con alguna otra cosa que ustedes deseen preguntar. Pueden levantar la manito y con mucho gusto yo les doy la palabra. Bueno, parece que no tienen ninguna pregunta. Esta era la intencionalidad del encuentro, poder dialogar sobre el texto expositivo, poder identificar sus partes, poder establecer la importancia de la comprensión lectora, y ya, pues porque esa es la esencia, pues, de estos cursos autodirigidos, ¿no? Tener una capacidad de comprensión lectora muy trabajada y aprender a hacer una lectura en términos de fortalecer nuestro estudio sobre los temas de cada una de las unidades. César, señor. Profe, ¿le puedo aportar? Buenas noches. Claro. Se analizaba también en una charla dictada por una profesora el viernes pasado sobre cómo las formas de comunicación han estado cambiando hoy en día. Los modos de redactar textos tradicionales han cambiado a la época contemporánea porque las figuras transmiten también mensajes, ideas en cuanto a la parte de publicidad. No es que me quiera salir del contexto, sino que se habla de que el modo como se lee el mundo y se entiende, pues ha estado cambiando, en el sentido de que solamente tenemos que leer, aprender a captar la idea principal, las secundarias y las secuelas de lo que, como usted mencionaba ahorita en el texto expositivo, el calentamiento global tiene unas implicaciones amplias y muy profundas con respecto al medio ambiente y la existencia de los seres sobre la Tierra. Pero entonces también en los mensajes publicitarios vemos algunos contenidos y eso hace que la gente ya hoy poco escriba, sino que en vez de una idea manden una figura, un emoticono, alguna otra forma de comunicación, signos o símbolos que identificamos hoy en día, sin perder pues que tenemos que manejar las dos formas de comunicación, la tradicional de redacción de texto, que es la que la universidad nos califica, y la que se maneja en las redes hoy en día, que es a base de símbolos y de figuras, ¿no? Claro que sí, ese aporte que tú haces es muy importante porque digamos que, por supuesto, que los modos de lectura han cambiado, no solo por la forma como nos expresamos, porque el lenguaje también se va modificando, los símbolos, los iconos y demás se van modificando, sino además también porque los modos de lectura también se están modificando. Es decir, esta generación tal vez no es tanto de leer textos en físico o de leer textos, sino tal vez de consultar material audiovisual porque les resulta más sencillo para comprender. Eso no quiere decir que nosotros no podamos desarrollar un ejercicio de comprensión. Entonces, yo puedo perfectamente estudiar sobre un tema sin necesidad de leer un texto escrito, lo puedo estudiar a través de un video, pero para poder comprender lo que me están diciendo, yo tengo que buscar la manera de poder apropiar, de interiorizar eso que me está diciendo el video. Entonces, tomar nota, hacer mapas conceptuales, ver el video varias veces, buscar los conceptos que el video me muestra que de pronto yo no comprendo, ¿sí? Claro que también esos los modos también de lectura, porque digamos que las narrativas y la forma como las narrativas se presentan también están cambiando. Pero digamos que eso no quiere decir que no estemos llamados justamente a pues trabajar en este ejercicio de comprensión lectora, porque, o de comprensión
de textos sí, de un tema, porque no por el hecho de ponerme yo unos audífonos y escuchar un podcast sobre X tema, ya la información se me va pues a interiorizar, ¿no? Yo tengo que hacer un ejercicio consciente de poder escuchar, tomar nota, o bueno, utilizar las herramientas que yo quiera para poder apropiar el tema. Exactamente lo mismo va a pasar con un texto escrito, ¿no? Entonces, gracias por tu aporte y por supuesto que es cierto que hoy en día las formas en que leemos han cambiado, las formas en que nos expresamos también, pero sí, digamos que de alguna forma tenemos que fortalecer, porque a veces lo que pasa es que con las tecnologías, con las plataformas digitales, con las redes sociales, tiende a pasar que estamos teniendo un mar de información con un dedo de profundidad. Es decir, tenemos tanta información, tanta información a nuestro alrededor, que a veces consultamos lo que parece ser lo más sencillo, pero tal vez lo que no sea lo más riguroso, tal vez caemos de pronto en el facilismo, y no quiero decir que eso le pase a todo el mundo, pero sí debemos, digamos que cuestionarnos un poco, y que hoy en día que tenemos la información a la mano, ahí yo en el celular puedo ya buscar la RAE y buscar un concepto, eso es muy positivo, pero no podemos caer pues en que para poder comprender un tema, entonces yo simplemente hoy me leo Wikipedia, pero no estoy totalmente segura si la información que está allí, o el ChatGPT, que es lo que va a reemplazar a esa plataforma, si lo que está allí realmente está documentado sobre qué fuentes, ¿sí? Entonces ahí hay también todo un debate alrededor sobre pues la ética alrededor del uso de estas plataformas, pues porque las plataformas son eso, son instrumentos, son herramientas que están allí. Bueno, entonces, pues les agradezco muchísimo, no les quito más tiempo, yo sé que pues están seguramente cansados y cansadas, espero que el tema haya quedado lo suficientemente claro, tengan presente que el cuestionario de la fase 3 cierra, ya les digo, el cuestionario cierra el 18 de diciembre, es decir, en 14 días. Entonces, recuerden que tienen 2 intentos y que posteriormente yo vuelvo a hacer una convocatoria para presentar el cuestionario, una sola convocatoria, un solo intento adicional, y pues ya digamos que ahí lo que fue. Entonces, para que lo tengan muy presente, que no desperdicien los dos primeros intentos, que lo intenten, y si no, pues todavía hay un tercer chance con la convocatoria que yo hago para recuperación una vez se cierra el cuestionario. Entonces, pues les agradezco muchísimo por su asistencia, y cualquier cosita, ahí estamos con Gloria Esmeralda en el chat que se creó grupal para cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier duda, cualquier aclaración, bueno, cualquier situación que tengan, con mucho gusto y vamos a estar atentas, o a través del correo electrónico del campus. Entonces, muchísimas gracias y les deseo una muy feliz noche y éxitos en todos sus procesos académicos. Gracias, feliz noche. Gracias, hasta luego.